¿Alguna vez te has detenido a observar cómo el agua no lucha para encontrar su camino? No empuja, no insiste, no se esfuerza. Simplemente fluye y en ese discurrir lo atraviesa todo. Ahora quiero que te hagas esta pregunta con toda honestidad. ¿Cuánta energía has gastado en tu vida tratando de forzar lo que deseas hacia ti? ¿Cuántas noches has pasado repitiendo afirmaciones con los dientes apretados, visualizando con tal intensidad que te dolía la cabeza, actuando como si creyeras cuando en el fondo de ti había una voz que susurraba que nada de esto funcionaba? Eso no es fe, eso es miedo disfrazado de empeño. Y quiero que escuches esto con cuidado, porque cambia todo. El esfuerzo es la señal más clara de que no confías en la ley. La mayoría de las personas llegan a estas enseñanzas buscando una técnica, una fórmula, un método que les dé control sobre su realidad. Y eso en sí mismo ya revela el problema, porque el control que buscan es el control del hombre que desconfía, es el control del que tiene temor de soltar. Y mientras estás aferrado con ambas manos a lo que quieres que suceda, mientras estás vigilando, calculando, midiendo cada señal del mundo exterior para ver si está funcionando, estás operando exactamente desde el lugar equivocado. Estás mirando el espejo e intentando mover el reflejo con tus manos. Eso es lo que hace la mayoría. Intenta mover el reflejo, pero el reflejo no se mueve primero. Nunca se ha movido primero. No puede. Es un espejo. Y esta vida que experimentas, este mundo de formas y circunstancias, de encuentros y resultados, de dinero que llega o que no llega, de amor que aparece o que se ausenta. Todo ello es el espejo, es el eco, es la sombra que sigue al cuerpo, no la que lo precede. Y si has pasado años persiguiendo el eco, ahora entiendes por qué siempre parece estar justo un paso adelante de ti. Quiero contarte algo sobre un hombre que conocí hace muchos años. Era un hombre trabajador, de esos que uno admira por su disciplina. Se levantaba antes del amanecer, laboraba hasta caer rendido, planificaba, ejecutaba, se esmeraba, y sin embargo, algo siempre fallaba. Llegaba casi a la meta y ocurría algo. Un socio que traicionaba, un contrato que se caía, una enfermedad que lo detenía. Y él venía a mí con esa mirada de alguien que ha estado corriendo en círculos durante tanto tiempo que ya no recuerda para qué empezó a correr. Le pregunté algo simple. ¿Qué sientes cuando piensas en tener lo que deseas? Y él tardó un momento. Luego dijo alivio. Sentiría alivio. Ahí estaba. No alegría, no gratitud, no plenitud, alivio. Lo que me estaba diciendo, sin saberlo, era que todo su esfuerzo nacía de un estado de tensión permanente. Cada acción que tomaba estaba teñida por la ansiedad de no tener, por el temor a que las cosas no salieran. Y esa es precisamente la sensación que la ley refleja de vuelta. No refleja tus acciones, refleja tu estado interior. Refleja lo que eres, no lo que haces. Esta es la distinción que cambia todo, y quiero que la fijes en tu mente como se fija una imagen en la retina. La ley no responde a lo que haces, responde a lo que eres. Y lo que eres no es lo que dices ser, no es lo que intentas ser durante 20 minutos de meditación por la mañana. Lo que eres es el estado que habitas en silencio, cuando nadie te observa. Es la sensación con la que te despiertas a las 3 de la madrugada. Es la voz interna que comenta cada cosa que ves. Ese es tu ser real en este momento. Y ese ser real es el origen. El mundo no es el origen. El mundo es el reflejo del origen. La mayoría de las personas entienden esto intelectualmente. Asienten con la cabeza y dicen, sí, soy el creador de mi realidad. Y luego salen al mundo y tratan de crear desde afuera. Tratan de reorganizar las piezas del espejo, esperando que eso cambie el origen. Trabajan en sus circunstancias, esperando cambiar su estado interno. Pero es exactamente al revés. Siempre ha sido exactamente al revés. Ahora bien, cuando digo que dejes de intentarlo, no te estoy diciendo que te quedes inmóvil y no hagas nada en el mundo externo. Eso sería una mala interpretación de la ley, y una que le ha hecho mucho daño a mucha gente. La acción en el mundo tiene su lugar, pero hay una diferencia fundamental entre la acción que nace de la inspiración y la acción que nace del miedo. La acción que nace de la inspiración fluye, se siente correcta, aparece en tu camino casi sin que la busques. La acción que nace del miedo es forzada, agotadora y casi nunca produce lo que promete.
¿Cuántas veces has tomado una acción compulsiva, moviéndote rápidamente, porque el temor te empujaba y el resultado fue el que esperabas? Piénsalo honestamente. Muy pocas, ¿verdad? Y cuando sí funcionó, fue a pesar de la ansiedad, no gracias a ella. El problema central, el problema de fondo que quiero que veas hoy con toda claridad, es este. La mayoría de las personas viven en un estado de tensión crónica disfrazada de esfuerzo. Y esa tensión tiene un nombre. Se llama incredulidad. No la incredulidad que confiesa que no cree. Esa sería al menos honesta, sino la incredulidad que dice creer con la boca y duda con el cuerpo. La que afirma abundancia mientras siente escasez. La que visualiza salud mientras siente enfermedad. La que declara amor mientras siente soledad. Y la ley, que es perfecta, que no comete errores, que no tiene favoritismos, que refleja con precisión matemática lo que está en el interior. Esa ley toma el estado real y lo convierte en experiencia, siempre, sin excepciones, no porque sea cruel, sino porque es fiel, porque es perfecta en su función de espejo. Entonces, la pregunta no es cómo hacer más, la pregunta es cómo ser diferente. Y aquí está la ironía hermosa de todo esto. Ser diferente requiere menos esfuerzo. No más, requiere una rendición. Requiere lo que yo llamo dejar que Dios maneje todo. Y sé que esa frase puede sonar religiosa en un sentido tradicional, así que permíteme decirte exactamente lo que quiero decir con ella, porque no estoy hablando de un ser externo que toma decisiones por ti. Cuando digo Dios, me refiero a tu yo más profundo, a esa parte de ti que ya conoce el desenlace, a la conciencia que existe más allá del personaje ansioso que intenta controlar cada variable. Hay en ti un lugar de absoluta calma, un lugar que no está asustado, un lugar que no necesita esforzarse porque sabe, con la certeza que tiene el sol de volver a salir mañana, que lo que es suyo ya lo es. Ese lugar no lucha, ese lugar descansa, y ese descanso no es pasividad. Es la postura más poderosa que existe. Piensa en cómo duermes. Cuando duermes profundamente, no te esfuerzas por respirar. No tienes que recordarte que el corazón debe latir. No supervisas la digestión, ni controlas la temperatura de tu cuerpo. Todo eso ocurre porque confías, aunque nunca lo hayas llamado confianza, en el proceso que sustenta tu vida. Confías en él tan completamente que ni siquiera lo piensas. Y esa confianza total, ese abandono completo al proceso, produce los resultados perfectos. Tu cuerpo se restaura, tu mente se reorganiza, las células se reparan. Ahora imagina acercarte a tu deseo de la misma manera, no con la atención de quien vigila, sino con la tranquilidad de quien sabe, no con el esfuerzo de quien empuja, sino con la receptividad de quien recibe, no desde la carencia, sino desde la plenitud. Esa es la diferencia que lo cambia todo. Y para llegar a ese lugar, necesitas entender algo sobre cómo funciona la ley en su nivel más profundo. Necesitas entender por qué el intento mismo sabotea el resultado, por qué la tensión aleja lo que atrae, y por qué la rendición, paradójicamente, es el acto más creativo que puedes realizar. Y aquí está el error que la mayoría comete. Siguen esforzándose, siguen empujando, siguen intentando forzar que las cosas ocurran desde afuera, como si el universo fuera una máquina que hay que operar con las manos. Y mientras más empujan, más resistencia encuentran, porque eso es precisamente lo que la ley les devuelve. El esfuerzo mismo, el forcejeo, la sensación de que las cosas no llegan solas. Escúchame bien. La ley no premia el esfuerzo. La ley premia el estado. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y quiero que te quedes con ella, porque va a cambiar la manera en que te relacionas con todo lo que deseas. El esfuerzo viene del miedo. Viene de la creencia de que si no actúas, si no controlas, si no vigilas cada detalle, las cosas van a salir mal. Pero el estado, el verdadero estado interior desde el cual vives y piensas y sientes, ese es el origen de todo lo que aparece en tu vida. No el esfuerzo. El origen
Piensa en un espejo, no en uno cualquiera, sino en ese espejo que es el mundo que ves afuera. Ese mundo no tiene opinión propia, no decide nada, simplemente refleja lo que estás siendo. Y si estás siendo alguien que lucha, alguien que empuja, alguien que teme que las cosas no lleguen, eso es exactamente lo que el espejo te va a mostrar. Un mundo que resiste, que demora, que se niega, no porque el universo sea cruel, sino porque el universo es perfecto. Perfecto en su fidelidad, perfecto en su obediencia. Te da siempre, sin falta, sin excepción, aquello que eres por dentro. Entonces, cuando digo deja que Dios lo maneje todo, no te estoy invitando a la pereza. No te estoy diciendo que te sientes a esperar sin hacer nada. Te estoy diciendo algo mucho más profundo y mucho más exigente que cualquier esfuerzo físico que hayas hecho en tu vida. Te estoy diciendo que cambies lo que eres, que dejes de ser el hombre o la mujer que necesita que las cosas cambien y te conviertas en el hombre o la mujer para quien las cosas ya han cambiado. Esa es la relajación de la que hablo, no la relajación del cuerpo, aunque el cuerpo también descansa cuando uno llega ahí, sino la relajación de la mente que deja de pelear con la realidad presente, la mente que deja de discutir con lo que ve, la mente que sabe, con una certeza tranquila y profunda, que lo que imagina ya es real en el único plano que importa, el plano interior, y que el mundo exterior no tiene más remedio que ponerse al día. Déjame contarte algo que me ocurrió hace años, algo que nunca he olvidado, porque fue la demostración más clara que recibí de esta verdad. Conocí a una mujer en Nueva York, una mujer brillante, trabajadora, llena de determinación. Llevaba años intentando establecer su propio negocio de diseño. Había tomado cursos, había hecho contactos, había enviado propuestas, había asistido a eventos, había hecho todo lo que se supone que debes hacer. Y sin embargo el negocio no despegaba. Cada vez que parecía que algo iba a funcionar, se caía. Cada vez que un cliente prometedor aparecía, desaparecía, y ella interpretaba cada fracaso como una señal de que necesitaba esforzarse más, estudiar más, prepararse más, intentarlo de otra manera. Cuando hablé con ella, no le pregunté qué estaba haciendo, le pregunté qué estaba haciendo, y al principio no entendió la pregunta. Nadie la entiende al principio porque estamos tan condicionados a pensar en términos de acciones, que la idea de que el ser sea más poderoso que el hacer nos resulta casi absurda. Pero le pedí que me dijera con honestidad cómo se sentía cuando pensaba en su negocio, y ella, después de un momento de silencio, dijo algo que lo explicaba todo. Dijo: siento que todavía no estoy lista, siento que me falta algo, siento que tengo que demostrarme a mí misma que puedo hacerlo antes de que los demás lo crean. ¿Ves? Ahí estaba el origen, no en el mercado, no en la competencia, no en la economía, en ese estado interior de insuficiencia que ella cargaba a todas partes. Ese estado era el eco que el mundo le devolvía, porque el mundo no escucha tus palabras, no escucha tus planes, no escucha tus promesas. El mundo escucha lo que sientes como verdad en lo más profundo de ti mismo. Y eso que ella sentía como verdad era: no soy suficiente todavía. El éxito todavía no es mío. Le dije algo simple. Le dije que dejara de intentar convencer al mundo de que era capaz y empezara a vivir desde el lugar donde ya lo era. Que en su imaginación, en ese espacio que es más real que cualquier oficina o contrato o reunión de negocios, se instalara en la versión de sí misma que ya tenía el negocio próspero. Que no lo visualizara como algo que iba a pasar, que lo viviera como algo que ya era, que descansara ahí, que dejara de empujar y se relajara en esa verdad interior como uno se relaja en una silla cómoda al final del día, sin tensión, sin miedo, sin necesidad de verificar si el mundo ya había captado el mensaje. Pasaron pocas semanas. Llegó un cliente importante por una recomendación que ella no había buscado. Luego otro más. No porque de repente el mercado hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado, porque el espejo estaba recibiendo una imagen diferente y no tenía más opción que reflejar algo diferente. Ese es el funcionamiento de la ley. Siempre ha sido así, siempre será así, y no cambia porque no te guste, no cambia porque pienses que no es justo, no cambia porque hayas trabajado duro, y aún así las cosas no hayan llegado. La ley no juzga si mereces o no mereces.
La ley simplemente corresponde, siempre, con una precisión que debería llenarte de asombro. Y entonces, ¿qué significa relajarse y dejar que Dios lo maneje todo? Significa confiar en que el poder que sostiene los planetas en su órbita, el poder que hace que el corazón lata sin que tú lo ordenes, el poder que convierte una semilla invisible en un árbol enorme, ese mismo poder está disponible para ti ahora mismo. No mañana, no cuando estés más preparado, no cuando hayas resuelto todos tus miedos. Ahora. Pero ese poder no opera a través del miedo, no opera a través de la duda, no opera a través del control ansioso. Opera a través de la fe. Y la fe, en este contexto, no es una creencia religiosa abstracta. La fe es el acto concreto de asumir que aquello que deseas ya existe, ya es tuyo, ya está hecho. Y desde ese lugar de cumplimiento, puedes respirar, puedes soltarte, puedes dejar de cargar el peso de tener que hacerlo ocurrir. Porque la verdad es que tú nunca hiciste ocurrir nada. Nunca. Lo que hiciste fue asumir un estado, y el estado hizo el trabajo. Siempre fue así. Cuando algo bueno llegó a tu vida, llegó porque en algún momento, quizás sin darte cuenta, estuviste en el estado que lo llamaba. Y cuando algo doloroso llegó, llegó por la misma razón, no como castigo, como correspondencia. La ley no tiene favoritos. La ley no se emociona. La ley no se cansa. La ley simplemente es y opera con la misma indiferencia perfecta con que la gravedad opera sobre todo lo que existe. Y la belleza de todo esto, la belleza que quiero que empieces a sentir ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, es que no tienes que ganarle a nadie. No tienes que competir. No tienes que convencer a nadie de que mereces lo que deseas. Solo tienes que cambiar el estado desde el cual vives. Solo tienes que relajar la mente que insiste en que las cosas no son todavía como quieres que sean, y empezar a habitar, con toda la convicción de tu ser, el estado donde ya lo son. Eso es lo que significa dejar que Dios lo maneje todo. Dios, que en mi lenguaje no es un ser separado de ti, sino la imaginación misma, el poder creador que vive en ti, y como tú. Ese poder no necesita tu ayuda para ejecutar. Lo que necesita es tu confianza, tu rendición, tu disposición a descansar en la certeza de lo que ya imaginaste como cumplido y lo que sigue después de esa rendición. Entonces, llegamos al corazón de todo esto. Y quiero que te quedes con esta imagen, porque es la más poderosa que conozco. Imagina un espejo, no el espejo de tu baño, sino un espejo cósmico. Un espejo que refleja no tu cara, sino tu estado interior. Todo lo que ves afuera, absolutamente todo, es ese espejo hablándote. El trabajo que tienes, las personas que te rodean, el dinero que entra o que no entra, la salud que sientes en tu cuerpo. Todo eso es el eco de lo que vive dentro de ti. Y ahí está el problema con la mayoría de las personas. Pasan toda su vida intentando cambiar el reflejo sin tocar el origen. ¿Has visto alguna vez a alguien frente a un espejo intentando con la mano borrar una mancha que tiene en la cara? No, eso sería absurdo. Nadie hace eso. Todos saben que tienes que tocar tu cara, no el vidrio. Pero cuando se trata de la vida, la mayoría de las personas hace exactamente eso. Intentan mover el reflejo. Luchan contra las circunstancias, pelean con las consecuencias y se agotan. Se frustran y concluyen que la vida es injusta, que el universo no los escucha, que ellos simplemente no tienen suerte. No es falta de suerte, es falta de comprensión. La ley no es injusta, la ley es perfecta. La ley refleja con una precisión absoluta lo que tú llevas dentro. Y eso puede sonar aterrador al principio, porque significa que tú eres responsable de todo lo que ves. Pero escúchame bien, eso mismo que puede sonar aterrador es, en realidad, la noticia más liberadora que jamás recibirás. Porque si tú eres el origen, entonces tú tienes el poder de cambiar todo, no mañana, no cuando las circunstancias mejoren. Ahora, desde adentro. Y aquí es donde la mayoría falla, porque saben esto intelectualmente. Lo han leído, lo han escuchado, asienten con la cabeza, y luego vuelven a casa y siguen intentando, siguen esforzándose, siguen controlando, siguen monitoreando, siguen revisando si ya llegó lo que pidieron, como si el universo fuera un mensajero que podría llegar en cualquier momento, y ellos no quisieran perderse la entrega.
Ese monitoreo constante es la señal más clara de que no crees. Porque cuando crees de verdad no revisas. Cuando plantas una semilla, no desenterras la tierra cada hora para ver si ya brotó. Sabes que la semilla está ahí. Confías en el proceso. Te vas a dormir y la naturaleza hace el resto. Eso es exactamente lo que significa dejar que Dios maneje todo. No es resignación. No es pasividad. Es la comprensión más profunda de que hay una inteligencia en este universo que es infinitamente más capaz que tu mente consciente de encontrar los caminos, los puentes, las personas, las coincidencias, los momentos exactos. Tu trabajo no es trazar la ruta. Tu trabajo es saber el destino y sentirlo tan real que tu cuerpo entero descanse en esa certeza. Quiero contarte algo que me ocurrió a mí, o más bien, algo que observé en alguien cercano a mí, porque la ley no hace acepción de personas. Una mujer que asistía a mis conferencias en Nueva York llevaba años buscando un apartamento en una parte específica de la ciudad. Lo necesitaba para estar cerca de su trabajo, cerca de la escuela de su hijo. Había buscado con agencia, sin agencia, con anuncios en el periódico, con conocidos, nada. Cada vez que parecía que algo podría funcionar, algo se cerraba. Alguien llegaba antes. El precio subía. El arrendador cambiaba de opinión. Ella vino a verme después de una de mis charlas y me dijo, «Neville, he visualizado ese apartamento todas las noches durante 6 meses. ¿Por qué no llega?» Y yo le pregunté una sola cosa. Le dije, «Cuando visualizas, ¿estás dentro del apartamento o estás viéndolo desde afuera como si lo desearas?» Ella se quedó callada y luego dijo, «Creo que lo estoy viendo como si fuera un sueño que quiero tener». Ahí estaba todo. Estaba visualizando el deseo, no la realidad. Estaba viendo el apartamento como algo que todavía no tenía en lugar de habitarlo desde adentro. Su mente subconsciente, fiel como siempre, seguía imprimiendo el estado de querer el apartamento, no el estado de tener el apartamento. Y el espejo, obediente como siempre, seguía devolviendo exactamente eso, el estado de búsqueda. Le dije que esa noche hiciera algo diferente, que no visualizara el apartamento, que visualizara desde dentro del apartamento, que se sentara en su silla imaginaria, junto a su ventana imaginaria, y mirara la calle que ya conocía de ese vecindario, que escuchara el ruido de la ciudad desde ese 5º piso, que sintiera la textura de las llaves en su mano, no que lo pidiera, no que lo buscara, que simplemente viviera ahí en su mente hasta quedarse dormida. 3 semanas después me escribió. Una compañera de trabajo, sin saber nada de su búsqueda, le mencionó casi de pasada que el esposo de su prima se mudaba a otra ciudad y necesitaba, con urgencia, un inquilino de confianza para su apartamento, en el vecindario exacto, al precio que ella podía pagar. El universo no necesitó 6 meses más. Necesitó 3 semanas desde que ella dejó de buscar y empezó a habitar. Eso es lo que cambia todo. Ese desplazamiento sutil pero absoluto de buscar a habitar, de desear a saber, de esforzarse a descansar. Ahora, ¿cómo lo aplicas tú? No mañana, esta noche. Primero solo para. Deja de acumular técnicas. Deja de buscar el método perfecto. Deja de preguntarte si lo estás haciendo bien. La pregunta misma es el problema. Cuando preguntas si lo estás haciendo bien, estás confesando que no crees que funcione todavía. Y la ley te escucha perfectamente. Segundo, define con claridad lo que quieres. No una lista larga, una sola cosa, la más importante. Y no la definas como lo que quieres tener. Defínela como lo que ya eres, como lo que ya ocurrió. Cambia el tiempo verbal en tu mente. No quiero tener salud, sino soy una persona sana. No quiero que me amen, sino soy amado. No quiero ese trabajo, sino tengo ese trabajo. Y es exactamente lo que necesitaba. Tercero, esta noche antes de dormir entra en ese estado que yo llamo el estado del duermevela, ese momento en que tu cuerpo ya está quieto, pero tu mente todavía puede dirigirse.
En ese estado, habita la escena que corresponde a tu deseo cumplido. No una escena grande y cinematográfica, una escena pequeña, natural, cotidiana, que solo tendría sentido si lo que deseas ya hubiera ocurrido. Un abrazo de alguien que te felicita, la vista desde tu nueva ventana, el peso del contrato firmado en tu mano. Algo simple, algo real, algo que tu cuerpo pueda sentir. Y luego suéltalo, déjalo ir. Duérmete dentro de esa escena, no aferrado a ella. Hay una diferencia enorme entre sostener algo con fuerza y descansar en algo con confianza. Lo que necesitas es lo segundo. Porque el esfuerzo, la tensión, el control, eso no es fe. Eso es miedo disfrazado de disciplina. La fe verdadera se parece al descanso. Se parece a la confianza de un niño que sabe que su padre va a recogerlo. No está ansioso. No está monitoreando. Está jugando, viviendo, siendo. Sabe que será recogido. Esa certeza es la fe que mueve montañas. Este es el secreto que la mayoría nunca descubre, no porque sea difícil, sino porque parece demasiado simple. La mente humana desconfía de lo simple. Quiere procedimientos complicados. Quiere merecer sus resultados a través del esfuerzo. Quiere sentir que trabajó por lo que recibió. Y en ese afán de merecer, bloquea el flujo natural de una ley que no exige mérito. Solo exige conciencia. Tú no tienes que merecerlo. Ya eres la conciencia que puede habitarlo. Ese es tu derecho de nacimiento. Eso es lo que significa ser hecho a imagen y semejanza de Dios. No es una metáfora religiosa vacía. Es la descripción más literal y técnica de tu naturaleza. Eres imaginación encarnada. Y la imaginación, asumida con convicción, se endurece en hecho. Así que te dejo con esto. Y quiero que lo lleves contigo no como una idea, sino como una forma de vivir. Deja de intentar. Empieza a habitar. Deja de buscar. Empieza a tener. Deja de monitorear el espejo. Toca tu cara. Cambia lo que llevas dentro. Y el afuera no tendrá más opción que doblegarse y reflejar la nueva realidad. No hay nada que gestionar. No hay nada que forzar. Hay una inteligencia que ya sabe cómo llevar lo que imaginas hasta tu puerta. Tu único trabajo es creerlo lo suficiente como para descansar. Y en ese descanso, en esa quietud confiada, ocurre el milagro que el mundo llamará coincidencia, que llamará suerte, que llamará sincronía perfecta.